sesión de hoy sería una continuación de la que vimos el mes pasado, que si recordáis era la primera parte de la historia de la masonería en España, que trataba desde 1728 hasta 1900 aproximadamente. El problema es que eso realmente fue excesivamente largo, acabó durando 1 hora y media y era insufrible para todo el mundo. Así que me he dado cuenta de que realmente es imposible hacer una conferencia sobre historia, de una historia como la nuestra, que dure más de unos 20 minutos, 20-25 minutos. Y eso es lo que me comprometo a que dure esta vez. Vamos a hablar entonces no de lo que yo tenía planeado originalmente, que era desde 1900 hasta la actualidad, la broma de 123 años, sino solamente unos 40, en concreto desde 1900, desde el principio del siglo XX, hasta 1936. Porque como todos sabéis, en 1936 sucede algo, hay un acontecimiento que rompe la historia de la masonería en 1000 pedazos, que básicamente es la Guerra Civil Española. Vamos a parar, de hecho, un poquitín antes, pararemos antes de la Segunda República. Vamos a ver entonces dónde nos habíamos quedado. Empezamos el siglo XX. El siglo XX empieza la masonería con un panorama completamente distinto de las que habíamos visto a lo largo del siglo XIX. Recordar que en el siglo XIX era el siglo de las grandes persecuciones al principio, sobre todo por Fernando VII, luego bajo los gobiernos de Narváez, en el reinado de Isabel II, y luego la explosión de la masonería en la libertad que dio el sexenio progresista. Posteriormente entramos en lo que se conoció como la regencia de María Cristina. Y ahí nos encontramos en una situación al principio de la regencia que, como toma hasta la regencia en total, toma hasta entrado el principio del siglo XX, es la razón por la cual vamos a hablar solamente de los coletazos de lo que fue la regencia de María Cristina. Posteriormente, como veis aquí, vamos a cubrir el reinado de Alfonso XIII y la dictadura de Primo de Rivera, y vamos a parar en 1930 para en 1931 empezar la siguiente. Vamos a hablar, por lo tanto, de la regencia de María Cristina. En la regencia de María Cristina tenéis que recordar que la reina María Cristina de Habsburgo se hace regente porque cuando fallece Alfonso XIII no había nacido. Y entonces es regente y sigue siendo regente llevando los destinos de la corona hasta que Alfonso XIII cumple los 16 años. ¿Qué es lo que sucede mientras tanto en el país? En el país, si recordáis, al final del siglo XIX, en 1896, surge lo que se denomina la crisis colonial. Básicamente consiste en la pérdida de los últimos territorios españoles allende los mares, Cuba, Puerto Rico y Filipinas. La crisis colonial tuvo una grandísima repercusión para nuestros antecesores en la orden en aquella época. En aquella época había un vínculo bastante estrecho entre el Gran Oriente de España, especialmente el Gran Oriente español, especialmente por su gran maestro, don Miguel Moraita, con Filipinas. El caso es que en 1896 el gobierno de Cánovas descubre una conexión entre el Gran Oriente español y una asociación filipina pro-independentista asentada en Madrid. Eso dio pie a que las instituciones masónicas de la época fueran acusadas de ser instigadoras, de ser promotoras y ser defensoras de los independentistas en los tres países, en Cuba, en Puerto Rico y todavía no países, sino colonias nuestras, Cuba, Puerto Rico y Filipinas. El caso es que a raíz de ese vínculo, un vínculo un tanto laxo que existía entre el Gran Oriente Español y esta asociación filipina en Madrid, el caso es que el gobierno empieza una campaña legal para desacreditar y eventualmente atacar policialmente a la masonería. Esa campaña, por supuesto, estaba orquestada por los sectores más conservadores del gobierno y también por la Iglesia Católica. El caso es que acabaron dando lugar a una resolución, a un decreto ley. Y ese decreto ley prohibió
en 1896 las actividades de la masonería. La policía requisó todos los documentos, todos los archivos que existían en las distintas obediencias, que básicamente eran dos: la Gran Logia Española, que era entonces la Gran Logia Catalano-Balear, y el Gran Oriente Español. El caso es que esta persecución policial y este desmantelamiento administrativo de la masonería en 1896 tuvo como efecto práctico que prácticamente se disolvió la masonería por completo justo antes de la entrada del siglo XX. Probablemente no fue solamente la implicación un tanto artera que hizo el gobierno de nuestros antecesores con la independencia de estos tres territorios, sino probablemente también existía una cierta descomposición interna, porque, como recordaréis, durante la época del sexenio progresista y posteriormente durante la regencia de María Cristina, el número de logias españolas explotó. Se hizo enormemente numerosa la masonería en España, alcanzando el pico de membresía que volvería a tener ya nunca. El caso es que en aquel momento, para acabar de arreglarlo, a principios del siglo XX, se publica la última encíclica papal en contra de la masonería. Recordar que el siglo XIX había sido una fiesta de bulas y encíclicas papales en contra de la masonería, de muchísimos papas. En este caso, el último, León XIII, Coranum Ingressi, la última encíclica prohibiendo la masonería. A partir de aquí ya no se realizan más y tenemos que esperar hasta más recientemente, hasta 1986, para volver a escuchar algo del papado con respecto a nuestra orden. El caso es que esta masonería, que a lo largo de los últimos 15 años del siglo XIX había sido verdaderamente pujante, teníamos el Gran Oriente de España. El Gran Oriente de España había sido luego refundado junto con elementos del Gran Oriente Nacional de España en el Gran Oriente Español. Había elementos logísticos de la Gran Logia Simbólica de Memphis, Misraim, teniendo en cuenta que en aquel momento, justo antes de la crisis colonial que padeció la masonería, teníamos unas 1.750 logias. Nunca hubo tantas, muchas de ellas en territorios de ultramar. A partir de esta crisis, promovida por un decreto ley, nunca volvemos a crecer tanto en la historia. Durante los primeros 30 años del siglo XX, lo que hubo que hacer fue reconstruir completamente la masonería. No se trató de una renovación, sino literalmente de una reconstrucción. Las logias fueron completamente disueltas. Hubo logias que perduraron completamente dispersas, sin relación unas con otras, puesto que estaban perseguidas policialmente. El caso es que hubo que reconstruir ese espacio masónico que se había perdido literalmente de la noche a la mañana. Y eso es como empezó el siglo XX en la masonería, con esta reconstrucción. Una de las cosas que llama la atención en este periodo, y es una cosa que es completamente novedosa dentro de la historia de la masonería en España, es que nuestros hermanos de aquella época se encuentran con el resurgir, o el surgir, mejor dicho, de determinadas prácticas políticas que previamente no existían. Por ejemplo, el sufragio universal. Por ejemplo, el empuje del movimiento obrero, característico del principio del siglo XX. La reestructuración del republicanismo español, la democratización, la urbanización y la aparición, y esto va a ser muy importante, de los regionalismos. El caso es que ante todos estos cambios políticos y sociales, la masonería deja de ser, y lo vamos a ver dentro de un momento, algo que estaba apartado de la sociedad y mirando solamente hacia el interior de las logias para imbricarse mucho más en el devenir político. El caso es que las logias y los masones, nuestros antecesores de la primer tercio del siglo XX, modifican sus comportamientos radicalmente. Intentan ampliar su influencia para sumarse, para no quedarse atrás de todos estos cambios que estaban teniendo lugar en la sociedad. Y empiezan a ser mucho más flexibles políticamente y empiezan a modernizar su discurso. Esta optimización de recursos de los que disponían las logias, básicamente recursos humanos, y su implicación en una acción social y política no sucede de un modo lineal, no es el mismo a lo largo de los primeros 30 años y por esa razón esa reconstrucción, esa recomposición de nuestro espacio masónico de 1900 a 1930 va a utilizar
todos los medios que le vayan quedando para volver otra vez, poco a poco, a crecer. Sin embargo, ¿con qué disponían? Pues disponían con una serie de masones que procedían del antiguo régimen, del principio de la Restauración. El hecho de que fueran las mismas personas no significa que pudieran aplicar los mismos métodos, y por eso fueron cambiando paulatinamente. A la vuelta del siglo, al empezar el siglo XX, el primer gran maestro de la analogía de España, sustituyendo a don Miguel Moraita, que fue el gran maestro en los últimos años del siglo XIX, es elegido Emilio Menéndez Pallarés. Emilio Menéndez Pallarés sustituye a don Miguel Moraita porque Miguel Moraita es elegido gran comendador del Supremo Consejo del grado 33. Emilio Menéndez Pallarés empieza o continúa, mejor dicho, con una tradición de grandes maestres, como había sido Sagasta, por ejemplo, como había sido Antonio Romero, que eran políticos de renombre en la política nacional. En este caso, había sido diputado al Congreso. Sin embargo, aquí ya se empiezan a producir algunos cambios. El gran maestro Emilio Menéndez se implicaba activamente en la defensa de determinadas actitudes políticas, no necesariamente masónicas, pero muy de la época. Por ejemplo, defendió a José Náquens. José Náquens era el director de un periódico claramente anticlerical, típicamente masónico, al que se le acusó falsamente de haber dado refugio a Francisco Ferrer, del que hablaremos en unos momentos. Fue un gran orador, don Emilio Menéndez, fue abogado y tras solamente 3 años de ejercer su gran veneratura, fue sustituido por otro diputado a Cortes, José Marenco. Así es como empieza. Empieza el siglo XX con una situación de destrozo absoluto de la masonería. Si bien no había habido persecución ni ha habido encarcelamientos, mucho menos fusilamientos, como los hubo más adelante, pero sí hubo desde el punto de vista político y administrativo la absoluta disolución. Tienen que volver otra vez a crecer. Entonces cuando acaba la regencia de María Cristina en 1902, empieza el reinado de Alfonso XIII. Y el reinado de Alfonso XIII va a tener 2 épocas muy diferentes dentro de la masonería española. La primera, los primeros 10 años, van a tener que ver con los masones de Moraita, lo que se heredaba de aquel antiguo régimen masónico que procedía del siglo XIX. Y es lo primero que vamos a ver. ¿Cómo eran esos masones y cómo llevaron a cabo la reconstrucción de la masonería? En una segunda instancia, la segunda mitad del reinado de Alfonso XIII viene regido fundamentalmente por un tipo diferente de masón, el masón que se dio a llamar masón reformista, bajo la gran veneratura del doctor Luis y Marro, su gran maestro. ¿Qué podemos decir de Alfonso XIII? Bueno, Alfonso XIII fue un rey que, como sabéis, reinó desde 1902 hasta 1931 y se encontró con todos estos cambios sociales y políticos que había mencionado antes y no hizo una gran gestión de los mismos. El caso es que Alfonso XIII se caracterizó por ser un rey que intervenía enormemente en asuntos políticos. Estaba constantemente influyendo en la política nacional. Eso es algo que los movimientos obreros, los movimientos políticos de aquella época lo vivieron especialmente mal. No era ni mucho menos un rey que reinaba pero no gobernaba, sino que era un rey que intentaba gobernar. Entre los problemas que tenía, aparte de problemas externos, como podía ser la guerra de Marruecos, tenía que enfrentar ese movimiento obrero pujante tras la revolución bolchevique en Rusia, y la aparición de 2 elementos nuevos políticos que eran los nacionalismos vasco y catalán. El caso es que la situación a lo largo de su primera parte de su reinado acabó desembocando en unos desórdenes y un descontento tal de la población en general, en el cual se produjo, como consecuencia de ello, el golpe de Miguel Primo de Rivera. Miguel Primo de Rivera dio un golpe con la aquiescencia de varios sectores sociales y políticos españoles, básicamente los grandes latifundistas andaluces y la burguesía catalana, y fue un golpe militar apoyado y respaldado por el propio rey Alfonso XIII. Con eso intentaba meter mano dura e intentar arreglar la situación política, y lo que hizo fue realmente empeorarla significativamente. ¿Por qué? Pues porque el golpe de Miguel Primo de Rivera lo que produjo fue que los partidos republicanos y los socialistas se unieron por primera vez entre sí y con los nacionalistas, dando lugar a un frente común contra la monarquía. Esta situación tan compleja
se fue desarrollando a lo largo del reinado de Alfonso XIII, pero al principio del reinado, en 1904, don Emilio Menéndez Pallarés es sustituido como gran maestre del Gran Oriente español por don José Marenco y Walter. También fue varias veces diputado en las Cortes por el distrito de Cádiz y formaba parte de la minoría republicana. ¿Qué tipo de masones son los que priman o los que son mayoritarios en esta primera parte del reinado de Alfonso XIII, de 1900 a 1909, 1910? Básicamente, lo que quedaba de la masonería cuando fue disuelta en 1896. El Gran Oriente español fundamentalmente está formado por masones de corrientes republicanas, pero del antiguo republicanismo, del republicanismo de la Primera República. Se solían denominar salmeronistas, por don Nicolás Salmerón, presidente de la Primera República y también hermano masón. Característicamente esta gente era gente conservadora, aun siendo republicanos. Eran demócratas y republicanos. La tendencia, ¿cuál era? Una tendencia histórica y centralista, es decir, se fundamentaban mucho en el estudio de la historia de la masonería y tenían una gran preponderancia Madrid con respecto a los territorios periféricos. El tipo de masones que teníamos en esos primeros 10 años de la reinado de Alfonso XIII eran fundamentalmente burgueses, progresistas, pero burgueses, y por tanto no provocaron sobresaltos. No eran especialmente anticatólicos, eran ligeramente anticlericales, pero no eran, como digo, muy beligerantes. Esta obediencia va poco a poco reestructurándose, pero nunca llega a tener la cantidad de logias que había tenido previamente el Gran Oriente español. Esta generación de Moraita que dirige el Gran Oriente de España no es insensible a los cambios políticos que se producen, y aunque son muy tímidos, sí que empiezan a modernizar algunas de las prácticas políticas. ¿Cómo? Estableciendo conexiones transversales, relacionando dentro de las logias no solamente a republicanos, sino a elementos que desde el punto de vista de sus tendencias políticas podían ser diversas. Y el Gran Oriente de España se constituye como una especie de casino de pueblo, es decir, un lugar donde la gente va a compartir trabajos y donde va a convivir. Pero, como os digo, desde el punto de vista político, era de un republicanismo tremendamente moderado y ligeramente conservador. ¿En qué notamos los cambios con respecto al periodo anterior? Por ejemplo, tenemos aquí que en 1901 la Asamblea Nacional Anual del Gran Oriente de España hace una proposición que no se había visto nunca antes. Pide a las potencias occidentales democráticas que presionen al rey para que se produzca una apertura del régimen. Fijaros que aquí no hablan por ningún partido político. Este hecho completamente inconcebible unas décadas atrás, lo que está reflejando es que no se cuestiona la forma de Estado, monarquía o república, solamente quieren que la monarquía se reforme hacia una mayor modernización, hacia una mayor democratización. Por lo tanto, seguían manteniéndose sin entrar en guerras de partidos. La realidad es que los masones de la época no podían permanecer completamente al margen, o así lo creían ellos, de lo que eran los problemas graves que estábamos comentando. La pobreza, el movimiento obrero, la gravedad de la situación que había con la guerra de Marruecos, etc. Y la masonería, por lo tanto, se inserta en ese proceso de regeneración. Fijaros que aquí los masones de Moraita no son masones que ataquen a la monarquía, pero tampoco les preocupa dar un aval al régimen. Lo que les importa es salvar a la nación que ellos percibían que estaba descomponiéndose. Al hacerlo, actúan de un modo proactivo dentro de la masonería, perdón, dentro de la política nacional, pero no como masonería, sino como masones individuales. Por lo tanto, no hay una contradicción con los principios de la orden. Al empezar este proceso, lo que estaban iniciando era un proceso del cual se aprovecharían mucho más las siguientes generaciones de masones, fundamentalmente los masones reformistas a partir de 1910. El caso es que no son ajenos a la sociedad que les rodea y poco a poco van siendo un poco contestones. Contestan a las políticas gubernamentales y no se callan en ninguno de los medios tradicionales que pueden utilizar para ello, como la prensa, fundamentalmente. El caso es que, como el régimen se negaba a adoptar ninguna política de apertura o de consenso, lo que hizo fue que la masonería tuviera una posición cada vez más dura. Y
poco a poco fueron entrando en administraciones políticas que eran mucho más claramente opositoras a la monarquía. Aún así, la que se dirigía a estos masones de principios del siglo XX, entre 1900 y 1910, no era el apoyar a ningún partido político, sino su profunda preocupación sobre el fin de que podía tener el país. Ahora bien, en 1909 empieza a pasar algo distinto. En 1909 se produce un cambio. Y el cambio que se produce es que se produce una conjunción entre dos grupos políticos que tradicionalmente no estaban unidos, los socialistas y los republicanos. El caso es que con esto las logias empiezan a admitir elementos del socialismo, cosa que no era tradicional, puesto que la inmensa mayoría de las logias estaban formadas fundamentalmente por la alta burguesía, por la burguesía, perdón. El caso es que una vez que Moraita va llegando al final de su gran veneratura, poco a poco las logias han ido cambiando. Y ese proponer fórmulas ideales de regeneración política sin nombrar partidos van a cambiar poco a poco. Uno de los periódicos tradicionales de la época se llamaba Las Dominicales del Libre Pensamiento y es un reflejo claro del tipo de masones que formaban el Gran Oriente Español entre 1900 y 1910. ¿Qué cosas defendían las Dominicales del Libre Pensamiento? El republicanismo, por supuesto, el libre examen, el liberalismo, el deísmo en contra del teísmo, el agnosticismo y el ateísmo también. Los entierros civiles, el feminismo, el divorcio, la abolición de la pena de muerte, el naturalismo, una mezcla, un totum revolutum de ideas masónicas junto con otras ideas que eran especialmente proclives en la época, desde la escuela libre de Francisco Ferrer y Guardia hasta la teosofía. El caso es que era un periódico que tenía mucha distribución, estuvo funcionando durante 15 años, durante 16 años, y tenía una manifiesta aprecio por la masonería. El siguiente grupo de hermanos, la siguiente generación de masones son los masones de Simarro. Los masones de Luis Simarro son masones que no podrían clasificarse como históricos centralistas, no como los masoneros de Moraita, sino que aquí dejan de hacer de modo individual participar en la vida política, recomendando mejoras para la democratización del país y actuando de un modo diferente, mucho más organizado. Don Luis Simarro fue un médico muy notable, fue maestro de don Santiago Ramón y Cajal y fue elegido en 1913 gran comendador del Supremo Gran Consejo del grado 33, cargo que tuvo que dejar porque se fue llamado a obligaciones de más relevancia. En enero de 1917 fue nombrado casi por aclamación del pueblo masónico gran maestro del Gran Oriente Español, cargo que desempeñó durante 4 años. Y durante esos 4 años impregnó la masonería del Gran Oriente Español mucho de su estilo. Don Luis Simarro era heredero de don Miguel Moraita, pero ya veremos dentro de un momento cómo sus planteamientos no eran exactamente iguales. Uno de los fenómenos que se observa en este periodo, como decía, era el auge del movimiento obrero a partir de la Revolución Bolchevique de 1917 en Rusia. ¿Qué es una de las cosas que sorprende siempre a los masones? Que cuando en el año 1940 se crea el Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo, el gobierno de aquella época nos junta a los masones con los comunistas como si fuéramos dos cosas que tienen algún parecido o algún fin común. Lo cierto y verdad es que para todos aquellos que lo duden, en 1921 la Tercera Internacional prohibió que miembros de ninguna de las asociaciones que la formaran parte de la masonería, porque lo consideraba un movimiento burgués y por lo tanto contrario a la revolución. Nunca los comunistas entraron en la masonería con comodidad. Así que lo mismo que habíamos tenido la repulsa de los papas, también tuvimos la repulsa de Moscú y de la Internacional Socialista. Este despropósito no quedó sin respuesta y dos logias catalanas, Lealtad y Fénix del Gran Oriente Español, editaron un folleto condenando estas decisiones de la Tercera Internacional.
¿Cómo eran los masones de Simarro de 1910 a 1921, de 1909 a 1921? Pues bueno, aquí se fueron metiendo claramente más en la política. Eran reformadores. No tenían solamente ganas de que las cosas cambiaran, sino que eran mucho más activos. En 1919 se produce una división del Partido Republicano y empieza a estructurarse el Gran Oriente Español como una casa común, un lugar donde gente de distintos partidos políticos que estaban peleados en los foros políticos tradicionales podían encontrar un foro diferente en el cual podían convivir. El caso es que la mayor parte de los masones de la época, de 1909 a 1920, se seguían identificando con Salmerón, pero empezaba a aparecer un espacio político diferenciado. Y el gran maestre, don Luis Simarro, claramente se propuso que el Gran Oriente de España sería el lugar donde nunca se pelearían los opositores republicanos. Y reforzó de modo muy intenso una de nuestras máximas, que es la de no hablar de políticas en las logias, especialmente cuando es posible que dé lugar a disensiones. El caso es que en aquel momento había un partido, que era el Partido Republicano Reformista, que daba muchos miembros a la masonería. De hecho, el presidente del partido, Melquiades Álvarez, era masón. Eran moderados en política y, sobre todo, tenían un elevado nivel intelectual. Eso les hacía estudiar los problemas de un modo probablemente más agresivo, pero también más eficaz que lo habían hecho los anteriores de la generación de Morayta. Y también se modernizan, por ejemplo, su exteriorización. Y eso sucede a partir de un libro que escribió el gran maestro don Luis Simarro sobre el despropósito que fue el proceso en contra de Francisco Ferrer y Guardia, que fue detenido y ajusticiado en el castillo de Montjuic de modo completamente injusto. El caso es que ese libro que escribió con respecto a las injusticias y a la indefensión que había subido Francisco Ferrer, por cierto, hermano masón, durante el proceso, ese libro se popularizó en España y fuera de España, con lo cual se produjo una internacionalización del conflicto. A partir de ese momento se exterioriza. ¿Cuál fue el problema con don Francisco Ferrer y Guardia? Francisco Ferrer y Guardia fue un republicano en su juventud, tuvo que huir a Francia, volvió de Francia y volvió de Francia imbuido del espíritu anarquista fundamentalmente. Fundó la Escuela Moderna, una iniciativa pedagógica que tuvo un interés enorme porque era completamente diferente, como escuela laica que era, a todos los principios de las escuelas católicas, las escuelas religiosas que eran las que dominaban el panorama pedagógico español, lo cual le valió pues muchas enemistades, como os podéis encontrar. Sus principios eran la laicidad, la racionalidad, la libertad integrativa, igualitaria, etc. Estaba afiliado a la masonería y participó en muchas algaradas y en un levantamiento que fue la Sanjuanada, un levantamiento militar. El caso es que en junio de 1909, cuando regresó, resulta que fue detenido porque se le acusó, de un modo completamente infundado, de haber sido el promotor del motín que provocó la revuelta anticlerical de la Semana Trágica en Barcelona. Sabéis que la Semana Trágica fue un motín popular en el cual hubo asesinatos de frailes, se atacaron y quemaron conventos, iglesias, etc. Hubo varias docenas de muertos y se le acusó precisamente de ello. El caso es que no tuvo nunca ninguna relación, pero fue encarcelado y de un modo prácticamente sumario fue fusilado la mañana siguiente, el 13 de octubre de 1909. Esto fue un escándalo. Ferrer y Guardia era masón, era un hombre claramente revolucionario por sus ideas anarquistas, no por ser masón. El caso es que a partir de aquí sucedieron varias cosas. Fue el catalizador de una serie de cambios importantes. Los masones vieron que la Iglesia Católica había tenido un papel muy importante en la persecución mediática de Ferrer y Guardia y forzaron en buena medida el juicio tan injusto que se produjo. Por eso, los masones del Gran Oriente Español pidieron que se acrecentara un control sobre las órdenes religiosas. Y de hecho, se forzó al Gran Oriente de España para crear la Liga Anticlerical, que se creó en 1911. Estaba claramente controlada y ordenada por la masonería.
El segundo proyecto de envergadura, y veis cómo aquí los masones de Simarro eran más reformistas que solamente discutidores de salón, fue la creación de la Liga Española de los Derechos del Hombre. La Liga se creó bajo la dirección de Simarro, su primer presidente honorífico recayó en Benito Pérez Galdós, y los masones tuvieron una importancia muy grande en ella. Básicamente, la Liga lo que pretendía era favorecer y garantizar los derechos, la mayor parte de ellos conculcados, del pueblo común. Y estaban convencidos los masones de aquella época de que sin entrar en partidos políticos, la creación de estas sociedades, la sociedad anticlerical, la sociedad de la Liga de los Derechos del Hombre, era una forma de fabricar un mejor Estado de Derecho que fuera mejor para todos. La Liga Española de los Derechos Humanos lo que hacía era establecer un componente ético en los comportamientos políticos y un referente jurídico frente a las faltas de derecho. Las dos cosas eran los pepitos grillo de los políticos en materia de derecho. En eso hacía que los masones pudieran entrar con ese pasaporte en un espacio político, pero no partidista. Y los dirigentes del GOE claramente lo que hicieron fue situarse cerca, mediante estos dos proyectos, de la élite intelectual y política como consejeros. Cosa que luego ha sucedido en muchos países de América Latina, donde la masonería en regímenes más democráticos ha tenido la oportunidad de florecer. En aquella época, la tercera iniciativa de los masones de Simarro fue la creación de una revista, de una publicación periódica, la revista España, en la cual, de un modo completamente diferente a lo que ya hacían las dominicales de libre pensamiento, logran un medio de difusión en el cual pueden participar no solamente los hermanos masones y otros intelectuales de la época escribiendo, sino también la gente corriente con cartas al director, con donativos, suscripciones, etc. El caso es que eran verdaderamente activos y tenían una presencia real en la sociedad. Su número no era un número excesivo. Sin embargo, la idea clara del Gran Oriente Español bajo Simarro era que sus masones no se alineaban con ningún partido político. La Gran Oriente Español tenía que ser un espacio de concentración, conseguir espacios múltiples para que gente variada pudiera coincidir en el mismo lugar, de un modo incluso mucho más eficaz de lo que se había hecho. Eso es lo que acaba consiguiendo estas iniciativas de los masones de Simarro, es que el Gran Oriente Español sale beneficiado. Primero, porque adquiere un prestigio entre las élites políticas, entre los círculos de debate, y tenemos una selección de una élite intelectual cada vez más pujante dentro de la masonería. Un ejemplo de ello, mi paisano, don Augusto Barcia, que fue mi gran maestro del Gran Oriente Español, solamente de 1921 a 1922, pero fue también muy relevante. Fue diputado de las Cortes, representante de España ante la Sociedad de Naciones, otro organismo de típica inspiración masónica, y fue también ministro y presidente del Consejo de Ministros. Don Augusto Barcia dejó la Gran Veneratura porque tuvo problemas de salud y posteriormente fue soberano gran comendador del Supremo Consejo del Grado 33. Es muy interesante y no quiero dejar de comentar que cuando volvió a entrar en política, cuando volvió a ser elegido diputado, dejó de ser soberano gran comendador del Supremo Consejo, con esta frase tan curiosa y tan interesante que nos haría reflexionar hoy en día. Vuelvo a la vida activa de la política y voy a afiliarme a un partido. Mi significación en la orden, mi historia en el alto cargo con el que me honrasteis y que durante tantos años desempeñé, me obligan a dimitirlo con carácter irrevocable. Quiero por encima de todo ser consecuente con mi conducta y mis ideas, manteniendo en todo instante separada de la institución toda influencia partidista, toda sospecha de injerencia política. Un masón con pecado humano. El caso es que fijaros que de un modo muy modesto, los masones de Moraita prácticamente se encargaron de volver otra vez a salvar lo que había quedado del naufragio desde una posición conservadora republicana de la República, de la Primera República, y los masones de Simarro ya empezaron a moverse hacia el exterior y moverse dentro de España, pero siempre en organizaciones de tipo intelectual, social, pero nunca partidista. Ahora bien, el estado político que había en España en 1923 hizo que le viniera muy bien al rey Alfonso XIII
que Miguel Primo de Rivera se sublevara en septiembre de 1923, con toda su comprensión y todo su apoyo. ¿Qué hicieron los sublevados? Organizaron un estado de inspiración fascista italiana. ¿Qué es lo que hicieron? Declararon el estado de guerra, se suspendieron las garantías constitucionales y se disolvieron las Cortes. Y todos los partidos fueron eliminados, menos uno, Unión Patriótica. Por estas razones, por lo que se suele asumir, ellos lo asumían de un modo claro, que una similitud con la Italia de Mussolini. El caso es que cabría esperar que, bajo un dictador militar, lo lógico y conservador, lo lógico es, bueno, todo tipo de dictador. La masonería lo pasará mal. Y realmente lo pasó mal, pero de un modo muy desigual. La actitud de Miguel Primo de Rivera con respecto a las logias fue muy errática. De hecho, en algunos casos eran claramente perseguidas, por ejemplo, las logias catalanas estaban cerradas, y en otros casos, sin embargo, se permitía que se produjera la Asamblea Nacional Simbólica de la Masonería en Madrid. Durante este tiempo, la obediencia mayoritaria seguía siendo el Gran Oriente de España. El caso es que cuando se produce la sublevación de Miguel Primo de Rivera, la masonería como grupo se mantiene neutral. Incluso intentan negociar su supervivencia a través de don Augusto Barcia, que ya no era el gran maestre del Gran Oriente español. Por contra, el gobierno de Primo de Rivera no atacó especialmente, como digo, en todos los territorios. Las decisiones estaban tomadas muchas veces por gobernadores militares, pero no era una posición hegemónica en todo el país. Y se recomendaba a los cuerpos, a los miembros del ejército, que abandonaran la masonería, cosa que no sucedió. Otro de los elementos curiosos que sucede durante este decenio, de 1923 a 1931 aproximadamente, fue que se llega a un acuerdo entre el Gran Consejo Federal Simbólico del Gran Oriente Español, ahora veremos dentro de un momento lo que es, y el Supremo Consejo de España. Habían estado unidos, recordar que en algunos casos, como por ejemplo el caso de Miguel Moraita, había sido las dos cosas, a la vez, no de modo sucesivo. Había sido gran maestro del Gran Oriente Español y soberano gran comendador del Supremo. Aquí eso se rompe. Mediante un acuerdo se declara primero la independencia del simbolismo con respecto al Supremo Consejo. En segundo lugar, se declara la autonomía de las grandes logias regionales del Gran Oriente Español, es decir, se produce una situación federada, un poquitín como tenemos hoy en día con nuestras provincias, y se reconocen mutuamente su autoridad, el Gran Oriente Español del primer al tercer grado y el Supremo del cuarto al 33. ¿Cuántas obediencias nos quedaban, aparte del Supremo Gran Consejo? Pues nos quedaban el Gran Oriente Español, que era el mayoritario, y la Gran Logia Española. La Gran Logia Española procedía de una de las múltiples escisiones que hubo de la masonería en el siglo XIX, que fue la formación de la Gran Logia Catalano-Balear. Durante muchísimos años estaba circunscrita solamente a estos territorios, Cataluña y Baleares. Sin embargo, adopta el nombre de Gran Logia Española y se extiende por todo el territorio. ¿Por qué? Pues porque eran mucho más activistas de lo que eran los masones del Gran Oriente Español. ¿En qué sentido? Eran más laicos, eran más cercanos a los partidos políticos, eran más anticlericales y conformaban, por lo tanto, un territorio que el Gran Oriente Español no cubría y por esa razón ellos se fueron extinguiendo. ¿De cuántas logias estamos hablando en esta época de la dictadura de Primo de Rivera? Pues fijaros, habría aproximadamente unas 187 logias del Gran Oriente Español, 125 de las cuales estaban fuera, estaban en los territorios de ultramar, en Estados Unidos, en Filipinas, en Puerto Rico, en Argentina, en Marruecos. Había logias españolas en territorios muy diversos. Mientras tanto, la Gran Logia Española llegó a tener un total de unas 155 logias. El crecimiento era un crecimiento muy lento. El número de hermanos era claramente mucho menor a lo que había surgido en el sexenio progresista del siglo anterior. Seguían teniendo reuniones, por supuesto, la mejora de los medios de comunicación permitía que coincidieran para hacer asambleas regionales y asambleas nacionales con mucha más frecuencia. Asambleas regionales. ¿Por qué asambleas regionales? Porque surge precisamente en esta época lo que se denomina la cuestión regional. ¿En qué sentido? La Gran Logia Simbólica Regional Catalana, la que se acaba convirtiendo en la Gran Logia Española, desde un primer momento quería tener una estructura federal, como las logias de los Estados Unidos, donde hubiera una gran logia en cada provincia. El caso es que ante ese tipo de situación, muchos de los hermanos del Gran Oriente Español pedían lo mismo. El Gran Oriente Español, ¿cómo lo resolvió? Formando un Supremo Consejo Federal.
El soberano Consejo Federal del Gran Oriente Español tenía una estructura federal y tenía una estructura, por tanto, similar a la de la Gran Logia Española, dando así, por lo tanto, cabida a esas intenciones o preferencias regionalistas o independentistas de las logias periféricas. En aquel momento, no todos los militares estaban ni muchísimo menos con Miguel Primo de Rivera. Y de hecho, muchos que eran masones estaban claramente en contra. Por ejemplo, Ramón Franco, que lo tenemos aquí en el centro de la imagen, participaron en varias intentonas golpistas durante el gobierno de Primo de Rivera. Una en 1926, la que fue denominada la Sanjuanada, y otra en 1929. El caso es que finalmente Primo de Rivera y la masonería, alentada por la convergencia de los republicanos con los socialistas, cosa nunca vista previamente, y los nacionalistas catalanes, acaba cuajando en un pacto antimonárquico que fue el Pacto de San Sebastián, firmado en 1930. Ese pacto estuvo detrás de la sublevación de Jaca. La sublevación de Jaca fue llevada también por un hermano, Fermín Galán. Fermín Galán era en aquel momento capitán y se le ordenó desde el Comité Nacional Revolucionario, constituido por los revolucionarios del Pacto de San Sebastián, que se levantara en armas. Se alzó en armas, el resultado fue desastroso, en 24 horas las columnas que él lideraba fueron detenidas y él y el capitán García Hernández fueron fusilados tras un juicio de 40 minutos. El asesinato, el enjuiciamiento y el ajusticiamiento injusto de Ferrer y Guardia provocó muchos cambios en la masonería. El de Fermín Galán también. Los dos se constituyeron en mártires de la masonería. Sin embargo, hay alguna cosa que hay que decir que es importante. Los dos fueron mártires masones, pero no mártires de la masonería, porque las actividades políticas y sociales que llevaba Ferrer Guardia las llevaba en tanto en cuanto era anarquista, y Ferrer Galán en tanto en cuanto era socialista revolucionario. No eran ninguno de los dos, lo hacían por ser masones. Sin embargo, aprovechando que el prisionero pasaba por Valladolid, se convirtieron en mártires elegidos de la masonería. El caso es que cuando cae Miguel Primo de Rivera, Alfonso XIII nombra presidente del Almirante Nacional, pero aquello ya no tenía ninguna solución. La mayor parte de los mandos del ejército, sobre todo los africanistas, los que luchaban en la guerra de Marruecos, habían quedado claramente desafectos de la monarquía por la persecución que habían sufrido, en primer lugar, por el partidismo del rey, que cuando el gobierno no estaba claro si había decidido que fusilaran a al capitán Fermín Galán o no, el rey inclinó balanza en favor de que se le fusilara. El caso es que tenía ya a una gran parte del ejército en contra. En aquella época, durante los primeros años del gobierno de Primo de Rivera, tuvimos a dos grandes maestros que estuvieron muy poco tiempo, don Enrique Gras y don José Lescura, y a continuación don José María Rodríguez. Don José María Rodríguez, también asturiano, fue gran maestro del Gran Oriente Español y tuvo que lidiar precisamente con la formación del Consejo Federal. Esta polémica era una polémica la polémica de si era un organismo centralizado, el Gran Oriente, o era federal, no se resolvió de un modo muy suave. No fue fácil. Sin embargo, hay que reconocerle a don José María Rodríguez que fue el que logró el consenso para que se pudiera llegar a este tipo de situación, de solución. Fue sustituido don José Rodríguez por Teófilo Moreno. Duró 3 años como gran maestro del Gran Oriente Español. Nunca estuvo en un partido político, aunque fue un republicano muy notable. Don Demófilo Mariano fue gran maestro del Gran Consejo Federal Simbólico y siempre mantuvo la importancia de que la masonería no se metiera en política. Tuvo que huir al exilio después de la Guerra Civil, tuvo un papel muy importante en el cuidado y la agregación de los hermanos en el exilio, como veremos en la siguiente conferencia. Fue sustituido por probablemente el hermano que haya tenido un mayor cargo de relevancia siendo verdaderamente masón, que era don Diego Martínez Barrio. Don Diego Martínez Barrio fue presidente de las Cortes, presidente del Consejo de Ministros, presidente interino de la Segunda República y presidente de la Segunda República en el exilio. Su venenatura duró desde 1929 hasta 1934, basada fundamentalmente en Sevilla,
que fue donde empezó su carrera masónica, se preocupó de que hubiera un resurgimiento masónico en Andalucía, que fue lo que le llevó a ser el gran maestro del Gran Oriente Español. Cuando cayó la República, se exilió a México, fue presidente de la Junta Española de Liberación y ulteriormente acabó viviendo en París prácticamente en la penuria. Nunca quiso aceptar dinero de los partidos republicanos, sin embargo sí aceptaba las donaciones y la ayuda económica de sus hermanos masones, porque según él eso no le producía ningún problema moral. ¿Cómo eran los masones de esa época de Primo de Rivera? Los masones bajo Martínez Barrio ya habían agotado la vía reformista, la Liga de los Derechos Humanos, la Liga Anticlerical, el periódico España. Aquí habían sucedido cosas completamente diferentes. Mucho del pueblo masónico quería manifestar actitudes democráticas mucho más llamativas por parte de sus dirigentes. Y no les gustaba ya ese posibilismo en el cual no atacaban directamente lo que ellos consideraban que era el gran mal de España, que era el gobierno. El caso es que las logias simbólicas poco a poco fueron volviéndose más extremas. Era una masonería más joven y de hecho lo que vemos aquí es que ya no es una burguesía media alta sino media baja. Había negociantes, comerciantes, empleados, profesores de instituto, maestros. El nivel social de los masones de 1920 a 1930 se hace más popular. Hay, por lo tanto, un cambio generacional, pero también un cambio sociológico. Los nuevos espacios masónicos, como el Consejo Federal, se diseñan a partir de esos cambios que surgen de las propias logias, en concreto de las logias territoriales. Y esto es llevado a cabo más que nada por los masones más radicales. Esa conjunción de masones radicales y reformistas se produce porque siguen coexistiendo. Lo que pasa es que los masones más radicales, más implicados en la política, van tomando cada vez mayor poder entre 1920 y 1930. Por ejemplo, la Gran Logia Española tenía una gran proyección externa y se presentaba ante las instituciones masónicas exteriores como si fuera la única obediencia de España. En la Asociación Masónica Internacional, en la Sociedad de Naciones, en la Oficina Internacional del Trabajo. Así que el GOE, bajo la veneratura de Diego Martínez Barrio, tuvo que radicalizarse desde el punto de vista de su acción política y de su acción propagandística para intentar recuperar el espacio que le había sustraído la Gran Logia de España. El caso es que los masones, a partir de 1925, convierten la masonería en un canal de movilización política. La represión que existe con respecto a la masonería, que es arbitraria y selectiva, como había dicho, sin embargo, lo que acaba produciendo es que algunos dirigentes del Gran Oriente Español se callan, pero la base, las logias locales, no se dejan embaucar y realmente plantean la guerra. Y los masones radicales aplican los recursos propios del radicalismo, las huelgas, las manifestaciones, pero nunca como masones. No lo hacen desde el punto de vista masónico, sino porque ellos forman parte de otras estructuras asociativas aparte de la masonería. La masonería como tal nunca avaló ningún tipo de actividad conspiratoria. Lo que pasa es que los masones más radicales participaban de ellas de modo natural y no discutían de ellas en las logias, ni se preparaban en las logias, ni se organizaban en las logias. Para él, perdón, Diego Martínez Barrio, la masonería, el Gran Oriente Español, seguía siendo la casa de todas las izquierdas. Él era de izquierdas. Lógicamente, para él tenía que tener esa visión. Esa apertura, ese aperturismo del Gran Oriente Español, lo que acabó produciendo es que entraran elementos socialistas, cosa que no tendría demasiada lógica después de que la Tercera Internacional hubiera decretado que la masonería era burguesa y por tanto antirrevolucionaria. Sin embargo, fue así. A través de las clases sociales más desfavorecidas fueron entrando dentro de la masonería elementos del socialismo. El caso es que, como digo, las conspiraciones, la del 26, la del 29, los distintos golpes que se produjeron nunca fueron masónicos, aunque hubiera masones entre ellos. El caso es que este gran movimiento de oposición, en el cual la masonería va participando cada vez más, de modo más público, tiene un ejemplo claro en una logia muy notable de la provincia de Madrid, que es la logia Danton. La logia Danton, aquí sí que hay dirigentes políticos metidos en ella que hacen política clara y son verdaderamente radicales.
¿En qué funcionó el diseño de don Diego Martínez Garbo? En que todos los hermanos que formaban parte del Gran Oriente Español en los últimos años de la dictadura de Primo de Rivera eran mayoritariamente republicanos. Republicanos más de izquierda, republicanos más de derechas e incluso socialistas. Pero el discurso que surgía de las logias, aunque los masones eran diferentes, era un discurso republicano unitario. La masonería sí que tuvo un papel fundamental en ese aglomerado republicano, permitiendo ese lugar donde, a diferencia de las cortes, podían convivir. No todo el mundo tenía esa misma opinión, y de hecho los altos grados del filosofismo, los altos grados del Supremo Consejo del grado 33, eran los más reacios a ver cómo esos masones radicales cada vez más iban tomando las logias e iban participando cada vez más en la política. Los miembros del simbolismo, por su cuenta, lo que decían era que el ser apolítico no significaba que nos despreocupáramos, que se despreocuparan de los problemas reales del país. Luego no había una unidad. Por lo tanto, a lo largo de estas tres épocas, lo que vemos es que los masones se van adaptando a las circunstancias del país. Hay una praxis, oportunidad, de un cierto oportunismo. Básicamente, era coger las experiencias políticas colectivas que hubiera en el país y sumarse a ellas, intentando modificarlas primero de un modo más suave y luego de un modo más agresivo, porque ese era el tono político que había en el país. Y los masones no eran ajenos a él. Los masones reformistas fueron una pasarela que permitía de modo transversal la unión de muchas clases sociales y de muchos partidos políticos, sin tener que abandonar ninguno de ellos su origen. Los radicales lo que hicieron fue integrar elementos distintos, por lo tanto no creando una pasarela, sino cambiando la propia naturaleza del Gran Oriente de España. Algunos de estos cambios lo que acabaron produciendo fue que de modo paulatino se fue gestando el medio ambiente adecuado para poder traer el siguiente cambio político que sucedería en 1931, que era el proyecto político de la Segunda República Española. Y aquí termina la reunión, que me he estirado un poquitín más de lo que yo quería, y pasamos directamente a el turno en el cual vosotros preguntáis.